Padre, Señor, a ti no se te escapa nada. Tú eres soberano, tú eres grande, poderoso. Padre, nosotros venimos delante de ti a implorarte, a rogarte que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú preparando nuestra mente para tu palabra, Señor. Quita cualquier distracción, quita cualquier cosa, Señor, que esté ahí impidiendo que nuestros corazones se concentren en tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a todos los aquí presentes, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a sacar el máximo provecho de esta tu palabra. Habla a través de tu palabra por el poder de tu Espíritu Santo. Conquista los corazones, Señor, de los que no te conocen, te lo suplicamos. Sea aquí con cada uno de los que no te conocen, que ellos te puedan conocer, Señor. Y sé con los que ya te conocemos, Señor, que pongamos todavía más, aún más, Señor, nuestra esperanza en ti, Señor. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes se han encontrado en una conversación, en alguna ocasión quizás con un hijo, con un padre, con un esposo, con un vecino, con un compañero de trabajo. Y es esta conversación en la cual quizás usted se convirtió hace poco o ya lleva un tiempo de convertido y esta persona empieza a cuestionarlo por su fe. Esta persona prácticamente que empieza a burlarse de usted. Si usted es joven, le dicen, ¿por qué no tienes relaciones sexuales? ¿Por qué no te casas? Si usted es una persona adulta y antes le gustaba mucho darle al codo, hasta el exceso, no sé si saben qué deporte es ese, empiezan a decirle, pero ya tú no vas a emborracharte más, ya tú no vas a venir más para las fiestas con nosotros, ya tú no vas a ir más a la discoteca. Y empieza toda esta crítica al creyente, esta crítica al cristiano, donde se burlan de su fe, donde cuestionan su fe y no se conforman con eso, sino que también salen hablando mal de creyentes, salen hablando mal de cristianos. En ocasiones uno de los argumentos que los inconversos utilizan para peyorar, para burlarse del creyente, para mofarse del creyente, es que le dicen, pero si fulano y fulano eran creyentes y se murieron, fulano y ciclano eran creyentes y se enfermaron, ¿por qué he de yo creer en Cristo? ¿Por qué he de yo poner mi confianza en el Señor? Al final te vas a morir. Le hemos puesto por título a esta predicación, la crítica la debemos soportar llenos de esperanza. La crítica la debemos soportar llenos de esperanza. Y lo cierto es, amado hermano, que el creyente debe soportar la crítica con la esperanza en Dios. El creyente debe soportar toda la crítica que le hagan lleno de esperanza en Dios. En medio de la crítica, en medio de las cosas que tengamos que soportar por parte de los no creyentes, todo el tiempo nosotros tenemos que tener nuestra vista, nuestra mirada puesta en Dios y no en otra cosa. Y la pregunta natural que surge es cómo el creyente, cómo nosotros los cristianos, los que hemos sido redimidos, podemos tener nuestra esperanza en Dios en medio de esa crítica hostil que nos están haciendo, en medio de esos cuestionamientos constantes que aquellos inconversos que nos rodean nos están haciendo. Piense, ¿cómo podemos nosotros pasar por esa batalla, pasar por esa guerra con la esperanza puesta en Dios? Y nosotros podemos pasar por esa batalla, podemos pasar por esa guerra, podemos soportar esa crítica con la esperanza puesta en Dios, primero que todo, y este es nuestro primer punto, recordando que las críticas son injustas. Recordando que las críticas son injustas. Cuando usted esté pasando esta situación, usted debe recordar que esa crítica, ese cuestionamiento, ese juicio que ustedes le están haciendo, no es un juicio justo. No es una medida justa. Ellos no están midiendo de la manera correcta. Ellos están afectados por el pecado y afectados por el pecado no están haciendo el juicio correcto de nuestra vida. Entonces, les pido que me acompañen a 1 de Pedro 4 y que leamos un momentico del 1 al 3 para recordar. Hace tiempo que no estábamos en Pedro. Por la gracia de Dios hemos podido retomar la serie de Pedro. Y quisiera que recordemos un poquito. Estamos en los versículos 4, 5 y 6, pero que no se desconectan. Todo es un contexto
capítulo 4, es el versículo 1 al 11, lo estamos viendo por parte para sacar el mayor provecho. Y quiero que leamos un momentico, versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pedro está animando a estos lectores para que ellos vivan para la gloria de Dios, para que ellos vivan para el agrado de Dios en todo tiempo. Y él les está diciendo: prepárense para padecer, prepárense para hacer la voluntad de Dios en medio del padecimiento, confiando en su palabra revelada en las Escrituras. ¿Qué debe hacer el creyente en medio del padecimiento? Lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Pero al mismo tiempo Pablo les hace una advertencia, y es que el creyente tiene que romper con el pecado. El pecado no debe tener señorío, no debe ser el señor del creyente. El creyente tiene una lucha constante con el pecado, una lucha en la cual todo su deseo debe ser agradar a su Dios y saber que ese pecado a Dios le desagrada. Por lo tanto, él está en guerra con ese pecado. Ya el pecado no tiene parte con el creyente. El pecado es nuestro enemigo. Ya fue suficiente la vida antes de Cristo para andar revolcándonos en esos pecados que a Dios no le agrada. Nosotros no debemos estar contentos con ninguno de los pecados que hoy en día nosotros estamos practicando, luchando o siendo tentados por ellos. Dios es un Dios santo y Dios abomina el pecado. Y Pedro quiere ser más gráfico y por eso va al versículo 3 y le dice: basta ya el tiempo pasado, se acabó para andar, caminar en esos pecados. Y él da la lista que en algún momento nosotros las estuvimos compartiendo. Tal estilo de vida causa molestia en los incrédulos. Y ese es el punto hoy. Cuando Dios empieza ese trabajo en nosotros, Dios empieza esa santificación progresiva que no es de un día para otro, que en todos los creyentes no es igual. Esa lucha que va a acabar en la eternidad cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor y seamos completamente redimidos. El incrédulo está incómodo. El incrédulo está inquieto porque ahora usted no practica los pecados que antes predicaba. Ahora usted no hace las cosas que antes hacía. Ahora usted no comparte con Él y no se revuelca en el cieno del pecado que Él se revuelca. Versículo 4. A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ahora estas personas están extrañadas, están sorprendidas y dicen: pero bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estas personas ahora no practican el pecado que antes practicaban? ¿Por qué no hacen lo mismo que hacían antes? No tiene lógica, no tiene sentido lo que está pasando. ¿Estarán bien de la cabeza? No sé si han oído la frase: ahora fulano sí se volvió loco. Ahora sí le entró la religión y ahora sí él está loco. Ahora ya no quiere, no les puedo decir hacer esto, no quiere hacer lo otro, no quiere hacer lo otro. Ahora sí lo perdimos, piensan ellos. Y hay una palabra interesante. La primera es cosa extraña, ya la vimos. A ellos no les parece lógico, les sorprende, pero dice después que vosotros no corráis con ellos, que nosotros no vayamos al lado de ellos en esa carrera de pecado que ellos están llevando. Traiga a su mente una manada. ¿Qué es lo que pasa en las manadas? Las manadas están y ellas van corriendo y una quiere pasar a la otra y la otra quiere pasar a la otra. Así es la carrera del mundo. Es una constante competencia de unos al lado de otros, queriendo ganar y queriendo pasar y queriendo ser el primero. Y ahora a ellos les sorprende. ¿Y por qué? Ahora ellos no están en esta carrera de pecado al lado de nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Y veamos un poquito las características de esta carrera. Tenemos una carrera, dice el texto: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Ellos están sorprendidos de que esta persona no vaya al lado mío llevando el mismo estilo de pecado que yo llevo. Eso les molesta a ellos
Pero ¿cómo es esa carrera? Y dice el apóstol Pedro que es una carrera de desenfreno y de disolución. Es una carrera de desenfreno y de disolución. La palabra desenfreno está bien clara. Es una carrera sin freno. Es como cuando uno está vertiendo bebida en una copa y se empieza a derramar y no tiene para cuándo parar. Así éramos nosotros antes de tener a Cristo. Nosotros estábamos en el pecado y no teníamos para cuándo parar. Y era pecado y más pecado, y pecado y más pecado. Y nosotros estábamos ahí diciendo, mañana sí que no hago esto. Mañana ya yo no tomo más. Ya yo no fumo más. Ya yo no voy a traicionar más a mi esposo o a mi esposa. Ya se acabó. Pero ¿qué pasa? Mentira, incierto. Como no teníamos el Espíritu Santo, seguíamos. Pero no solo seguíamos, que queríamos, seamos sinceros, queríamos seguir en el pecado y en el pecado y en el pecado. Porque nos deleitábamos en el pecado. Teníamos una carrera de desenfreno. Pero no solo de desenfreno, sino también que teníamos una carrera de disolución. Tenga en su mente la palabra prodigalidad. ¿Recuerdan al hijo pródigo? ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Cogió la herencia del padre y ¿qué hizo? Y salió a derrochar todo lo que teníamos. Nosotros antes de Cristo éramos hijos pródigos. Nosotros derrochamos y derrochábamos y derrochábamos y no nos interesaba. Yo tengo, yo puedo, yo lo hago. Así funcionaba nuestras mentes y así funcionaba nuestro corazón. Yo puedo pecar, yo peco. ¿Qué me interesa lo que piense Dios? Para estas personas, Dios no existía. Ahora, cuando una persona creía en el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo viene a su vida, el Espíritu Santo empieza a producir en esa persona nuevos afectos. El Espíritu Santo empieza a conquistar el corazón de esa persona y lo que antes esa persona amaba, ya lo aborrece. Lo que antes esa persona le alegraba, ya no le produce el mismo placer. Hay un cambio, hay un trabajo en la vida de las personas. Las personas empiezan a llenarse de un autocontrol que no estaba en ellos. Un autocontrol que solo puede producir el Espíritu Santo de Dios. Recuerda, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien ser lleno del Espíritu Santo. Autocontrol producido por el Espíritu Santo. Y ahora empiezas a sentir que tienes la energía, que tienes la fuerza para combatir el pecado que antes no podías combatir por ti solo. Ahora siente que tienes el poder, la capacidad de decirle al pecado, hasta aquí, ya no más, se acabó. Y antes no lo podías hacer por ti mismo. ¿Qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo en tu vida, capacitándote, ayudándote a luchar con las cosas que antes te dominaban. Hay algo ahora que te domina, que es el Espíritu Santo, no el pecado, y te empieza a llevar a vivir diferente de la antigua vida que llevaba. Vamos a dar un poquito de contexto histórico. Cuando Pedro escribe estas cartas a Asia Menor, Pedro está escribiendo estas cartas a toda la región de Asia Menor y todos esos países eran países que estaban llenos de idolatría y de herejía. Ellos no querían saber nada de Dios. Ellos llevaban una vida desenfrenada. Ellos creían que llevaban una vida muy culta, muy elegante, pero en realidad su vida era una vida dada al pecado, dada a la lujuria, dada a los placeres. Ellos no querían saber nada de Dios, ellos solo querían saber del pecado. Hacían todo tipo de fiestas públicas, adoraban imágenes. Ahora, nosotros tenemos el privilegio de poder separar nuestra vida pública de la vida privada. Nosotros podemos llevar una vida en el trabajo, nosotros podemos ir a nuestra compañía de trabajo y en la compañía de trabajo nos dicen no puedes hablar de ninguna religión o no puedes hablar de nada, pero nos permiten trabajar. Hay una libertad y puedes llegar a tu casa y seguir creyendo en lo que tú crees. Ellos no. Para ellos, en su época, para poder entender el contexto, estaba todo entretejido. La vida pública estaba ligada a la vida privada y era una sola vida. Cuando tú tratabas de separar una de otra, estabas haciéndole daño al Estado y a las creencias de todos. Cuando tú tratabas de llevar una vida diferente a la que ellos llevan, no es como ahora, como dicen los europeos. Ah, tú eres cristiano, para ti está bien. Si está bien para ti, está bien, pero a mí no me interesa. No, tú estabas denigrando todo el sistema de vida de la época al no querer vivir igual que ellos. Ellos no tenían, o ellos tenían todo mezclado. Ellos tenían que venerar al emperador.
Ellos tenían que ver al emperador como si fuera un dios. De hecho, muchos llegaron a adorar a los emperadores en la época. Llegaron a postrarse delante del emperador. Ahora, ¿cuál es el problema en esta situación? Que si tú no participabas de eso, eras mirado como un marginado social. Si tú no participabas de los mismos deleites, de las mismas fiestas, de las mismas cosas que ellos participaban, ahora te empezaban a ver como un marginado social. Te empezaban a ver como una persona que no está cumpliendo con las cosas que se debe cumplir. Ven que es un poco más profundo que solo mirar que se están apartando del pecado y ya habían implicaciones mucho más grandes. Los incrédulos estaban al principio desconcertados y luego indignados por la falta de participación de los creyentes en actividades que eran normal para la cultura greco-romana. Es posible que los primeros lectores no estuvieran atravesando una persecución física. Esta carta se escribe alrededor del 64 o 65 después de Cristo. Y en el 64 es cuando, recuerdan, Nerón la palabra se me olvidó, le da candela a Roma, en cubano me es más fácil. Y Nerón le da candela a Roma alrededor de junio. No sabemos si esta carta se escribió antes de junio. Esta carta se ve el escrito 64-65 y ellos estaban pasando con un tipo de persecución, pero no necesariamente la persecución que vamos a ver después del año 80. La persecución que vamos a ver de ese siglo del 100 al 200 y del 200 al 300, que era una persecución completa en contra del cristianismo. Empieza con un tipo de persecución, tal vez ellos estaban pasando algo, pero no era el problema principal. El problema principal era que por el estilo de vida que estaban llevando, los estaban rechazando. Estaban haciendo un ostracismo social. Lo estaban viendo como algo aparte, como enemigo de toda la sociedad. Pero en un sentido, nosotros estamos seguros que a Dios no se le escapa nada. Y nosotros podemos afirmar que también Dios utilizó a Pedro para todo lo que vendría después, para preparar al creyente para el sufrimiento. Como los creyentes del siglo después, del segundo y el tercer siglo, pudieron soportar el sufrimiento, yendo a la carta de Pedro, fortaleciéndose en las Escrituras, fortaleciéndose en la palabra de Dios para padecer. Como los primeros reformadores, cuando empezaron a ser atacados, empezaron a ser perseguidos, pudieron soportar tales maltratos y tales acusaciones, tales justos, injustos, aguantándose de la palabra de Dios. Como los creyentes hoy en Ucrania, a pesar de lo que están haciendo, están soportando e intentando glorificar el nombre de Dios, aguantándose y creyendo y aferrándose a la palabra del Señor. Entonces, uno de los primeros sufrimientos que empezaron a padecer estos creyentes era este tipo de ostracismo social, un aislamiento, una separación debido, escuche bien, a un juicio erróneo que estaban haciendo. En su mente ellos estaban haciendo un juicio erróneo de los creyentes. Para ellos, el creyente, ahora nosotros vemos a alguien que no quiere practicar pecado y nosotros decimos en nuestra mente, bueno, está bien, a mí no me afecta, qué bueno, le hace un bien a la sociedad. No, ellos lo estaban viendo en ellos completamente diferente. No era solo que no quieres practicar mi pecado, es que ahora estaban haciendo un juicio falso de ellos. Lo estaban viendo con ojos de disidente. Recordemos que estos cristianos transformados comienzan a negarse a asistir a aquellos coliseos romanos donde mataban a las personas, donde habían animales. Empiezan a negarse a asistir a los teatros, empiezan a negarse a asistir a todas las cosas que asistían las personas de la época. Se niegan a matar sus hijos, se niegan a vivir de acuerdo a las normas que exaltaban la lujuria y las posesiones materiales, y esto empieza a afectar al incrédulo de la época. El resultado es que los no creyentes comenzaron a lanzar un mal juicio, escuche bien, un mal juicio, un juicio que no es correcto, que no está hecho con la medida correcta sobre los creyentes. Empezaron a hacer un juicio equivocado de los creyentes sin conocer las motivaciones de su corazón. ¿Y qué dice nuestro texto? ¿Qué dice nuestro texto? A esto les parece cosa extraña, recuerden bien, no les parece lógico, a esto les parece que ustedes están locos, les sorprende que vosotros no corráis con ellos, que ustedes no vayan al lado de ellos en la misma carrera, en el mismo desenfreno, en una vida sin freno, sin parada, de disolución. Pero no se quedan ahí.
Al hacerles más juicio, ¿qué es lo que hacen? Os ultrajan. En el griego dice que es una blasfemia, que hablan mal de ellos. O sea, estas personas no solo los veían mal, sino que empezaron a hablar mal de creyentes, unos con otros. Pero mire estos creyentes, pero ¿qué se creen? Pero mire estos creyentes lo que están haciendo. Y empezaron a ultrajar a los creyentes. La Reina Valera dice ultrajan, que es blasfemeo, que es la palabra blasfemia. ¿Y cuál era el problema? Por ejemplo, como ellos no tenían ídolo, el cristiano no tenía ídolo, entonces el cristiano era un ateo. El cristiano era el que no creía. Como celebraban la cena del Señor, recuerden el vino y el pan, entonces ellos eran caníbales. Los cristianos eran caníbales. Como los cristianos se decían que se amaban unos a otros, imagínense los cristianos, yo te amo, te amo, te amo, unos a otros, ellos eran sensuales. Los cristianos para ellos eran personas muy sensuales. Como celebraban la cena y el bautismo, los cristianos hacían brujería. Los cristianos en la primera época tuvieron que empezar a separarse, a celebrar los cultos escondidos y los empezaron a culpar de que ellos eran idólatras, de que ellos eran brujeros y de que ellos eran caníbales. Ahora yo quiero que usted piense por un momentico en nuestro Señor Jesucristo. Recuerda Mateo 11, 18 al 19. ¿Qué decían de Juan el Bautista? Este no come ni bebe, demonio tiene. Pero viene el Hijo del Hombre que come, que bebe, que se sienta con los pecadores a compartir para poderle compartir el Evangelio, porque los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. ¿Y qué dicen del Hijo del Hombre? ¿Qué dijeron del Hijo del Hombre? Este es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Las personas siempre van a hacer un mal juicio. Si aún del Hijo de Dios hicieron un mal juicio, ¿qué no van a hacer de nosotros? Entonces, ¿qué le digo esto? Mañana lunes, cuando usted llegue a su trabajo y los creyentes se burlen de su fe, ya sea en la escuela, en el trabajo, en el barrio, en la familia, recuerden que están haciendo un mal juicio que aún se lo hicieron al Hijo de Dios. ¿Por qué no nos lo van a hacer a nosotros? ¿Acaso nosotros somos más importantes que Juan el Bautista? ¿Acaso nosotros somos más importantes que el Hijo de Dios? ¿Por qué han de darnos un trato diferente a nosotros? Recuerde, es un mal juicio, es un juicio injusto, no es un juicio justo. Recuérdelo bien. Amado hermano, ¿qué cambios has experimentado en tu vida después que Dios te salvó? ¿Cuáles son tus nuevos afectos? ¿Todavía vives una vida de desenfreno y de disolución? Estas son preguntas para que se las hagan introspectivas. Te pregunto, porque dice nuestro texto que estas personas notaron un cambio en la vida de esos nuevos creyentes que les molestaba. Y yo te pregunto, ¿el cambio que Dios está haciendo en tu vida está molestando a alguien? ¿Está pasando algo en tu vida que molesta a tus familiares, que molesta a tus amigos, que molesta a tus padres, que molesta a tus hijos? ¿Hay algo por lo que te están juzgando? Es bueno preguntarse eso, porque conozco muchas personas que se convierten y su vida no se nota ningún cambio del que está convertido ahora, del que vivía antes. Imagínense dos hermanos, yo he vivido esto en carne propia. Dos hermanitos y ellos están ahí. Los dos dicen creer en Cristo, los dos dicen amar al Señor, pero cuando viene una familia de otro lugar, uno empieza a decir a lo que cree, uno empieza a decir lo que piensa y recibe resistencia, recibe malos juicios. Pero el otro hace todo lo que haya que hacer, lo mismo que hacía antes. Ese cae bien, ese es buena persona. No sé, los que tienen oído para oír, entiendan. Les voy a dar una tarea. En su casa lee el versículo 3 y repasa en tu casa qué significa cada palabra de ese versículo 3. Y piensa si tú puedes ver esos pecados en tu vida de manera, escuche bien, regular. Si tú te sientes que todavía estás practicando esos pecados de manera regular, que lo hace y lo hace. Si sientes que no hay una lucha en tu alma en contra de esos pecados. Si los haces y no te sientes mal. Si ese es tu caso, mi hermano, yo te tengo que pedir delante del Señor que vengas a Cristo. Te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo, porque no eres un verdadero creyente. Si el pecado no te molesta, si el pecado no te incomoda, si te da lo mismo pecar y volver a pecar y no te molesta, el Espíritu Santo no habita en ti, pero hay esperanza en Cristo. Arrepiéntete y ven a Cristo. Pero yo llevo 15 años yendo a la iglesia, no importa. Hoy es su día de salvación. Arrepiéntete y ven a Cristo. Amados hermanos, ya sea que eres un recién convertido, que lleves años en el Evangelio
y estás recibiendo algún tipo de trato injusto, un juicio injusto, estás viviendo algún tipo de ostracismo social por tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, recuerda, nuestros hermanos también lo sufrieron. Cristo también lo padeció. Y estamos diciendo que el creyente soporta la crítica lleno de esperanza en Dios. Y nos hacemos la pregunta de cómo el creyente soporta esa crítica lleno de esperanza en Dios. A lo cual respondimos primero recordando que las críticas son injustas. Lo primero que tiene que venir a mi mente cuando me estén criticando es que usted diga, esto es injusto. Esto no es justo lo que están haciendo. Pero hay algo más que debemos hacer y es nuestro segundo punto. Y es recordando que Dios es justo. Recordando que Dios es justo. No nos quedemos solo en pensar, la crítica es injusta. Pensemos también, la crítica es injusta, pero Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que tiene una vara recta, que tiene una medida correcta, que no se equivoca en sus juicios. Dios nunca se equivoca. Su balanza es equilibrada, a diferencia de nosotros. Leamos el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios es justo, nosotros debemos emitir juicio justo porque Dios es justo. No significa que Dios es justo y bueno, yo hago cualquier juicio. No, la intención, el deseo de nuestro corazón con nuestros hijos. Imagínense, usted tiene 2 hijos que están en una discordia, debe ser un padre justo de acuerdo a la situación. Nunca lo vamos a hacer de manera perfecta como lo hizo Dios, pero nosotros debemos ser creyentes que intentan ser justos. Pensemos, estos creyentes comenzaron a respirar rechazo de la sociedad, ¿no? Ya la sociedad no los quiere, pero no se queda ahí. Empezaron a ser ignorados, la sociedad los empieza a ignorar. Empezaron a recibir maltrato, a ser marginados. En tales circunstancias es muy posible que sus amigos y familiares siguieron el curso natural de la vida. Sus negocios empezaron a prosperar, empezaron a recibir ascensos en su trabajo. Pero ¿qué le empezó a pasar a estos creyentes que estaban siendo marginados? Empezaron a empobrecer, tal vez ya no los querían contratar, ya nadie iba al negocio, al restaurante de ellos a comer comida, porque empezaron a hacerle un rechazo. Empezaron a padecer más y más por el evangelio. El único padecimiento no es el látigo y la cárcel. Hay muchas formas en las que vamos a padecer como creyentes. Ellos empezaron a recibir críticas falsas, malos juicios, aislamiento, y como consecuencia es muy probable que su bolsillo empezó a ser dañado. En medio de tal situación, ¿qué es lo que quiere Pedro? Pedro quiere que pongan sus ojos en el escatón. Pedro quiere que pongan sus ojos en el futuro, en el final de la historia. Normalmente nosotros caminamos por esta vida pensando en el hoy y en el ahora. ¿Cuántas veces nosotros nos detenemos a pensar en el futuro, en lo que va a pasar después? Nosotros vivimos cada día de nuestra vida como una carrera desenfrenada al hoy. Nosotros no pensamos en otra cosa. Es una manera de Pedro decirle, mis hermanos, este no es el final. Lo que están viviendo ahora a causa de su fe no será para siempre. Lo que usted está viviendo ahora, querido hermano, que está padeciendo en su escuela, en su trabajo, en su matrimonio, lo que usted está padeciendo no es para siempre. Este no es el final. Recuerde eso. Sea sincero. ¿Cuántas veces en nuestro caminar cristiano nosotros nos hemos quitado los ojos del futuro? ¿Cuántas veces no ha venido la prueba, vamos a decir una situación de salud, un cáncer repentino, un desempleo, nos botan de la casa y te tienes que ir, tienes 15 días para irte de la renta que está, terminaste de pagar el carro o de hacer tal pago y se rompió otra cosa y nosotros enseguida nos empezamos a amedrentar. Nos empezamos a poner pequeños y pequeños y pequeños y creemos que ese es el final del mundo. Nosotros decimos, aquí se acabó todo. ¿Por qué? Porque perdemos los ojos de la eternidad. Nosotros creemos que eso es lo último que nos está pasando, que ese ataque que nos están haciendo es lo último que nos está pasando. Nos entretenemos con la prosperidad del vecino, con el ascenso del compañero de trabajo, aun cuando sabemos que el compañero de trabajo es un mentiroso, pero por ser mentiroso le hacen un ascenso. Y nosotros nos empezamos a frustrar y a frustrar. Con la crítica injusta del familiar, quitamos los ojos de la eternidad y perdemos de vista que este no es el final. La historia no termina aquí, no acaba ahora. Esta historia que usted está viviendo
no acaba ahora en lo que usted está viviendo. Esta historia acaba cuando Cristo venga por nosotros o cuando muramos y el Señor decida llevarnos con Cristo. ¿Cómo lo dice Pedro? Dice Pedro, versículo 5, pero ellos darán cuenta. Ellos tienen una deuda que van a pagar. Hay una deuda que tienen que entregar. Pedro está utilizando un lenguaje de corte, un lenguaje marcial. Él quiere que traiga a su mente un juicio. Va a haber un juicio, versículo 5, y los no creyentes, que son de los que viene hablando, ¿qué van a hacer? Van a tener que dar cuenta, van a tener que rendir cuenta. Ellos están acumulando una deuda que por sus propios medios les será imposible de pagar. Cada día que pase y ellos no se acercan a Cristo, su deuda se acumula y se acumula. Un día se van a presentar al juicio y no van a tener cómo pagar esa deuda por sus propios esfuerzos. ¿A quién le tienen que pagar la deuda? Versículo 5, ¿qué dice? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. ¿Y quién es el que está preparado para juzgar? El juez justo. Ellos tendrán que darle cuenta a Dios, al juez justo, al que está preparado para juzgar, al que está capacitado para emitir un juicio justo, recto y correcto. El único que puede hacer un juicio con esa magnitud es Dios. Nosotros podemos hacer juicio, pero por nuestro pecado nosotros a veces juzgamos mal. A veces por nuestra mente finita no tenemos todos los elementos. A veces tenemos favoritismo por este carácter o por aquel carácter, por esta persona o por aquella persona. Y nuestro pecado no nos permite hacer un juicio justo, aún a veces hasta con nuestros propios hijos, con dos hermanos que tenemos, con nuestros padres. A veces el pecado nos daña tanto y anula nuestra mente. Pero ahora vayamos al versículo 1:17. ¿Y qué dice 1 Pedro 1:17? Dice la palabra del Señor, escuche bien, amado hermano. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios es un Dios que no se va para un bando o para otro. Cuando Él juzga de acuerdo a la medida de lo que Él ha establecido. Dios no tiene favoritismo. Dios no tiene equipo A y equipo B. Para Dios todo está desnudo delante de Él. Y para Dios todos somos iguales. Pero Pedro no se queda ahí. Capítulo 2, versículo 23. ¿Qué dice Pedro en el 2:23? No solo que Dios no tiene bando, no solo que Dios es imparcial, sino que el 23 dice que Dios también es justo. Y dice en el 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Tenemos un Dios justo. 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 No, hasta que no me digan amén, yo voy a seguir. Porque yo quiero que sepan, que entiendan, que crean que Dios es un Dios justo y podemos descansar en Él. Porque yo quiero que traiga a su mente lo que usted está viviendo y si no lo está viviendo lo va a vivir. Y es la crítica injusta. Y en medio de la crítica injusta yo quiero que si no se va con nada para su casa, llévese esto. Tenemos un Dios justo y descanse en eso. Sea lo que sea que estén pasando, tengo un Dios justo. Y Él sabe de verdad. Él sabe los pros. Él sabe los contras. Él sabe lo que estoy pasando. Las personas pueden emitir ciertos juicios. Las personas pueden hablar lo que piensen, pero Dios sabe. Y no estoy hablando de autocomplacencia, porque usted es un gran pecador y un buen pecador, sino para que encuentre esperanza en medio del juicio injusto en Dios. Y no tengan la necesidad de defenderse, ni la necesidad de aclarar cada cosa y cada detalle, porque yo tengo un Dios justo. Aclaro lo que debe ser aclarado, defiendo lo que debe ser defendido, pero yo descanso, mi justicia está en Dios. Este juez típicamente pudiera ser Cristo, porque Cristo se presenta en varias partes de la Escritura como el juez. Dios designa a Cristo como el juez de los vivos y de los muertos. Pero lo que ellos tienen que tener claro es que habrá un juicio. Más de si el juez es Dios Padre o si es Dios Hijo, lo importante y lo que tenemos que saber, nosotros los creyentes, es que va a haber un juicio. Y en ese juicio, esos que no están haciendo un justo recto van a tener que compadecer delante de Dios. Esos que tal vez están llevando cierto estilo de vida y nosotros por ser creyentes no, pero no importa, descansemos
en Dios. Esos que se están burlando de nosotros, mientras nosotros queremos ser fieles a Dios, pero no importa porque un día va a haber un fin, un escatón, va a haber un juicio, va a llegar el juicio y esa gente van a rendir cuenta. Esas personas van a tener que rendir cuenta. En este juicio van a ser juzgados, como hemos dicho, los opresores, versículo 5, pero ellos darán cuenta que está preparado para juzgar. Esos opresores, esas personas incrédulas, Mateo 25, Jesús lo presenta como cabrito. ¿Recuerdan cuando Jesús dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber? ¿Pero cuándo? Por cuanto no le hiciste a uno de estos mis pequeños. Jesús le dice que son cabritos, esos son los incrédulos. Y esos incrédulos, dice Jesús, que van a tener que rendir cuenta. Van a ser lanzados a un lugar de tormento por la eternidad. Van a estar en un lugar de sufrimiento eternamente. Pero también Jesús en Mateo 25, en el mismo versículo, si usted lo sigue leyendo, se refiere a los oprimidos, a las ovejas, a los creyentes, los que han sido puestos en la balanza por los méritos de Cristo y han resultado justos. Creyente es aquel que cuando Dios lo ve, Él ha puesto su confianza en Cristo, no en sí mismo. Cuando Dios lo va a pesar en la balanza, el creyente da con un peso equilibrado, con un peso recto, no por su propio peso, sino por el peso de Cristo. Por eso es que el creyente da aprobado. El creyente es aquel que si ahora mismo muere y se presenta en el cielo de Dios y Dios le dice, ¿por qué te tengo que dejar entrar en mi cielo? El creyente es el que le va a decir a Dios, por nada, no hay nada de valor en mí. Soy un vil pecador que he manchado tu nombre. Soy un vil pecador que he vivido una vida en contra de ti. No tengo nada de valor en mí. Lo único que tengo es Cristo. Y el Señor le dice, eso es suficiente. Eso es lo que tiene que tener. Y eso somos nosotros. A eso Jesús los llama ovejas. Los que sus vidas transformadas les impulsan a vivir de manera diferente al punto tal de preocuparse por sus hermanos en necesidad. Pedro se refiere a ellos como los vivos y los muertos. Hablamos, primera parte del versículo, de los incrédulos, los cabritos. Segunda parte del versículo, ahora dice que también los creyentes, los vivos y los muertos, que son los creyentes, van a estar en un juicio, pero ellos han sido redimidos por el Cordero. Todo parece indicar que parte del argumento de los incrédulos de Asia Menor era que ellos le decían a los creyentes, ¿de qué vale ser creyente si al final te vas a morir? A mí me lo han dicho, a ti no te deja ya la bobería, sobre todo esos primeros años que uno se convirtió. Si estás en la universidad vas a pasar mucho eso, en los pre, aquí se dice diferente, high school y etcétera, etcétera. Y están ahí las muchachitas regalándoselo y los muchachitos atrás de la hija de nosotros y nosotros de rodillas orando, que no se case con el malandro, que no se case con el malandro. Y estamos nosotros en medio de esa situación orando por ellos y están ellos engañando y están ellos haciendo ahí todo lo que ellos hacen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los creyentes no deben llevar el mismo estilo de vida que vivían antes. Ellos se burlan del creyente, dicen, al final te vas a morir. Sobre todo al varoncito, deja la bobería de la religión. No, pero mis papás son cristianos. Deja la bobería esa si al final te vas a morir. Vive la vida hoy, goza hoy. Antes decían, yo soy viejo ya, fiesta y pachanga, no sé qué usan los jóvenes ahora. Dale para la fiesta, diviértete. Y ahí están nuestros jóvenes oyendo todas esas pilas de sandeces y todas esas pilas de cosas que nosotros ahora con experiencia, que ya hemos vivido un poco más, sabemos que son tonterías. Sabemos cómo se le puede dañar su vida por una mala elección de matrimonio, por escoger una mala novia o un mal novio. Sabemos cómo van a sufrir. Y estamos nosotros de rodillas ahí orando por ellos, intercediendo por ellos, pero ellos no entienden. Pero tenemos que tener gracia porque un día nosotros éramos como ellos y pedirle a Dios que haga la obra porque Dios es el único que puede hacer la obra. Aconsejarle, amarle, acompañarle y depender de Dios. Pero este era el argumento que utilizaban estos incrédulos. Ellos le decían a los creyentes de la época, dejen la bobería. Les parecía cosa extraña que no estaban viviendo con ellos. Les decían, al final hay otros creyentes que ya se han muerto. Yo conozco a Perico que se murió, yo conozco a José que se murió. Dejen la religión y vengan para acá y sigan viviendo como ustedes vivían antes. Por eso Pedro está recordándole a sus oyentes los tiempos finales, para que no sucumban a la tentación de renunciar a su fe para poder disfrutar de la aprobación de la sociedad. Joven que te encuentras aquí, joven que estás en la universidad, estás a punto de entrar, estás a punto de poner tus pies en el Hades,
Estás a punto de poner tus pies en el infierno. No te digo que no vayas a la universidad, pero tienes que estar consciente de que vas a pasar. No te apartes de tu Señor. Busca un grupo ahí en la universidad y congrégate. Llama a tus padres, lee tu Biblia, métete con el Señor porque la prueba va a venir. El profesor de filosofía va a llegar a virar tu mundo al revés y a llevarte para el diablo. Y el diablo va a estar contento con eso. Corre a Cristo y refúgiate en Cristo. Acuérdate que tienes un Dios justo y acuérdate que este no es el final. Vive para la eternidad, no vivas para el ahora. Todos los placeres de este mundo son temporales y de corta duración. Los que tienen 80 años aquí lo pueden decir, que no estoy engañando. Los que caminan en pos de ellos, mientras van maltratando a los creyentes, serán juzgados en el futuro. Todos esos que no quieren dejar de vivir su vida de placer, un día van a ser juzgados. Dice el nuevo comentario americano. Notemos que Pedro no le escribió esta carta a los incrédulos, esto es importante, para asustarlos, sino que escribió esta carta a los creyentes recordándoles el juicio final, asegurándoles que su perseverancia en la fe es importante y que los que practican el mal un día serán evaluados y condenados. Recuerda, por lo tanto, no deben alinearse con los opresores para escapar de la discriminación, porque pronto las cosas cambiarán. ¿Qué les estoy diciendo? Estas palabras no son para asustar a los inconversos, son para alentar a los creyentes. No es para que usted le diga al inconverso, pero te vas al infierno. No, estas palabras es para que tú sepas que esto no acaba aquí, que esto no acaba ahora, que va a haber un juicio final, que pongamos los ojos en la eternidad. Pregunta, ¿cómo te sientes ahora mismo con respecto a la prosperidad momentánea, temporal, efímera de los incrédulos que te rodean? ¿Cómo te sientes ahora mismo después de que con tanto sacrificio lograste comprar esa casita, la casita de tus sueños, 3 cuartos y un baño? Gloria a Dios, aleluya. Pero se mudó María para el lado tuyo y compró la que tenía 4 cuartos y 2 baños. ¿Cómo te sientes ahora mismo con eso? ¿Estás mirando la eternidad? Ese no es el final. ¿Dónde están tus ojos? ¿En la prosperidad momentánea? Tú tienes un tesoro más grande que ellos. Tú tienes a Cristo, tienes vida eterna. Ellos también lo pueden tener. Yo no estoy en contra de la prosperidad ni de la riqueza. Lo que estoy hablando cuando a nosotros la prosperidad y a veces la prosperidad injusta nos socava y nos quita el gozo y se nos olvida que la vida no es el hoy y el ahora. Nuestra vida debe estar con los ojos en la eternidad. Y cuando esa prosperidad de los incrédulos nos roba el gozo, tal vez algunos se sientan identificados con esto. Pregunta, ¿cómo estás manejando para los jóvenes la crítica en la escuela? Joven que te encuentras aquí, que me estás escuchando, ¿cómo estás manejando ahora mismo la crítica por ser creyente en tu escuela? ¿Cómo estás manejando la burla de tus amigos y compañeros? Recuérdale a tu alma que habrá un juicio final y que reinarás con el Señor si eres un joven que has creído en Cristo y te has arrepentido de tus pecados. Recuérdale eso a tu alma. Y se están burlando de mí, pero mira el religioso, mira la sayita larga esa, que sé yo, que le llega a los tobillos. No importa, recuérdale a tu alma que un día va a haber un juicio final y que el evangelio que tus padres te enseñaron es la verdad y que es lo que tú has creído y que tú vas a ser salvo y que va a llegar un esposo un día que te va a amar y te va a dar el amor que ninguno de los malandros eso te va a dar ahora. Que va a haber una esposa que te va a dar el placer y la satisfacción en Cristo, la compañía en Cristo, que ninguna de las preciosas mis universos ahora te está regalando en la escuela. Recuérdale eso a tu alma. Hermano, enfermo o anciano que te encuentras aquí. Hermano que te invaden los pensamientos de muerte. Tranquilo, tú no vas a morir. Tú vas a pasar a mejor vida porque tú estás en Cristo. En el momento que tu cuerpo físico deje de trabajar, tú vas a pasar a la presencia de tu Señor. Pon tus ojos en Cristo. Creyente maduro como Pedro, y esto es para todos los creyentes que estamos aquí, que estamos en Cristo, que tenemos deseo de seguir creciendo. Te pregunto, ¿estás alentando a los hermanos tuyos que están padeciendo? ¿Estás viendo a tu hermano padecer y cómo te estás quedando? ¿O estás como Pedro? ¿Cómo está Pedro? Alentando. Él ve que sus hermanos están luchando con esta crítica injusta, con este bullying, con todas estas cosas. ¿Y qué hace Pedro? Les voy a escribir una carta para alentarlo. ¿Cómo está nuestro corazón? Sabiendo que hay hermanos en la congregación que están pasando tentaciones y luchas difíciles. Incrédulo, persona que estás aquí, y perdona que te llame incrédulo, pero si no crees en Cristo,
eres un incrédulo, porque no has creído en el tesoro más precioso que existe. Si estás aquí y no has creído en Cristo, créeme que has perdido toda tu vida. Si estás aquí y no estás en Cristo, no tienes esperanza. Y yo lo que te quiero regalar es un poco de esperanza de parte del Señor. Cree en Cristo y arrepiéntete de tus pecados. La vida no es el hoy y el ahora. Esos tragos de whisky que no tienen para cuándo terminar, esas cervezas que no tienen para cuándo acabarse, y toda esa vida de placer momentáneo, esas discotecas y todas esas cosas, no son nada comparadas con Cristo, te lo garantizo. Corre a Cristo, ven a Cristo. Dile a tu placer, cuando creas en Cristo, que ya Cristo vale más para ti que Él. Y dile a Cristo que te salve. Dile a tu placer, cuando estés en esa lucha que va a llegar, si tú eres uno de los que Dios va a estar tratando con su corazón, va a empezar una lucha en ti contra el pecado, y en medio ahí el pecado te va a querer dominar. Dile a tu pecado que Cristo es más brilloso para ti que Él. Y cree en Cristo. Y dile a Cristo que te aguante, que te abrace, que te sostenga. Reconoce delante de Cristo que tú solo, por ti mismo, no puedes con esa lucha. Y Él es un buen Dios. Él va a escuchar esa oración. Hemos compartido que el creyente será criticado, será mal juzgado, blasfemado. Tendrá que sufrir rechazo, será mal comprendido. Pero aún en tales circunstancias el creyente puede estar lleno de esperanza. Aún en medio de esa situación el creyente puede estar lleno de esperanza. Dijimos que primer punto, recordando que las críticas son injustas. Segundo punto, recordando que Dios es justo. Y nuestro tercer punto es recordando que vivirá con Dios. Recordando que vivirá con Dios. Versículo 6. Amado hermano, este mundo está dañado por el pecado. Históricamente las personas no redimidas llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso no es nuevo, eso ha existido siempre. Por lo tanto, al creyente le van a llegar críticas injustas, el creyente va a ser blasfemado, van a hablar mal de él, aun cuando está haciendo lo bueno, lo correcto. Nosotros debemos recordar que estas críticas son injustas. Estas personas están dañadas por el pecado. Su juiciómetro está dañado. ¿Saben lo que es el juiciómetro? La maquinita de hacer el juicio. Pero en ese momento debemos debemos traer a nuestra mente que Dios no es así. Él es justo. Y cuando llegue su momento, saldrá la verdad en ese juicio justo. Ahora, hay un elemento más que el creyente debe tener presente, que debe recordar continuamente, y es que viviremos eternamente con nuestro Dios. El creyente va a vivir eternamente con Dios. Y eso debería llenarnos de esperanza, la realidad de la vida eterna. Vamos a leer el versículo 6 y vamos a ver qué es lo que Pedro está diciendo. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, ya vimos a qué grupo pertenecían esos muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Aquí Pedro está dando una razón, está explicando el propósito de por qué se les predicó el evangelio a los muertos antes de morir. Recuerda, el creyente estaba sufriendo una crítica. Posiblemente una de las críticas era, pero si al final los creyentes mueren. Hemos dicho, versículo 5, que tenemos dos grupos. Primera parte, los incrédulos. Segundo grupo, los creyentes. Entre ellos, los que murieron y los creyentes que todavía están vivos. Ahora dice el propósito. Y el propósito de por qué se le predicó el evangelio a los muertos antes de morir. ¿Por qué se le predicó el evangelio a los muertos? Y aquí vienen algunas opiniones muy rápidas. No tenemos el tiempo para argumentarlo todo. Algunos creen que los muertos aquí se refiere a los que están espiritualmente muertos. Pues ya hemos dicho en muchas ocasiones que nosotros no podemos aplicar la teología paulina a la teología petrina, a la teología de Pedro. Pablo habla de una muerte espiritual en Romanos y en otras cartas. Pedro está hablando de personas que mueren de verdad, de personas que dejan de respirar, de personas que dejan de vivir. Por lo tanto, esos no son muertos espirituales, esos son muertos reales, personas que murieron. Otros creen entonces, en ese sentido de la palabra, que está hablando de una predicación a los muertos físicos. Otros que dicen, bueno, sí, no son muertos espirituales, son muertos físicos. Entonces que se les fue y que se les predicó a los muertos
físico, pero eso tampoco es correcto. Y hay muchos argumentos, muchas razones, pero quedémonos con esta. El contexto inmediato nos dice que esta predicación del Evangelio, su propósito es salvación. Ve el versículo 6 al final. Para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces no pueden ser los muertos que se les fue y se les predicó, porque los muertos no van a vivir en espíritu según Dios. Ya ellos están muertos. La Biblia nunca da salvación a las personas que dejaron de creer en Cristo. ¿Qué esperanza traería a estas personas que están luchando con el pecado si Pedro le dice, no importa, si al final cuando tú te mueras van a ir y te van a predicar y te vas a convertir? Eso no es correcto. La Biblia no está hablando de eso. A veces confunden con el versículo 18, que ya lo analizamos, 3:18. Y en el versículo 3:18, Cristo es quien va y lleva un mensaje. Y aquí está hablando de una predicación hecha por los hombres, de un evangelismo y de un evangelio hecho por hombres. Un evangelio que en un momento se le fue predicado a los vivos y a los muertos que iban a creer en Cristo, para que vivan en espíritu según Dios. Si todos los muertos iban a recibir una predicación para salvarse, ¿qué sentido tendría para estos creyentes seguir luchando con el pecado? En ninguna parte del Nuevo Testamento prevé un lugar para la posibilidad de arrepentimiento y salvación después de la muerte, sino todo lo contrario. Una sola vez y después el juicio. No hay otra opción. Ahí apunta siempre toda la Biblia y en especial el Nuevo Testamento. ¿Cuál era el problema? Para que sean juzgados en carne según los hombres. Es lo primero que dice nuestro texto. Los lectores de Pedro veían la muerte de los creyentes como una prueba de que no hay ninguna ventaja en convertirse en creyente y que todos mueren sin excepción. En la iglesia primitiva había esta gran duda, aún en los creyentes. Ellos estaban esperando que Cristo viniera ya, al momento. Y como la venida de Cristo no llegaba y algunos morían, en algún momento ellos tuvieron estas mismas preguntas, estas mismas dudas. ¿Pero qué está pasando? Cristo no viene y las personas están muriendo. Y algunos están muriendo en manos de pecadores. Algunos están muriendo por culpa de los pecadores. ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí sí el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, alienta a los creyentes y le dice: los que murieron no murieron en vano. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, se los voy a leer bien rápido porque es importante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que murieron, un eufemismo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, escuche bien, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí viene lo importante, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es una maravillosa afirmación de que para el creyente la muerte no es el fin de todo. La muerte es el recordatorio de que esta vida aquí y ahora es pasajera, es efímera. Un día cuando nos toque morir, si Cristo no ha venido aún, de alguna manera nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Porque es mejor decirlo con las palabras que decirlo leyendo. Si usted muere ahora mismo, su alma, su espíritu, para no ponerme en problema con los bipartitas y los tripartitas, va a ir a la presencia de Dios. Su cuerpo va a ir al sepulcro, va a ir a una tumba a donde lo entierren. Pero usted va a estar con el Señor por la eternidad si usted creyó en Cristo y se arrepintió. Un día cuando Cristo venga, en ese momento que Cristo viene, los que estén vivos van a tener el privilegio de irse con su Señor en su cuerpo. Los que hayan muerto, que ya estaban disfrutando del Señor en espíritu y en alma, esos van a ser renovados con su cuerpo y van a partir con el Señor. Lo que les quiero decir es que tenemos esperanza aún en medio de la crítica injusta y que el Señor nos está recordando que hay un juicio para los incrédulos, pero hay un juicio también donde van a estar allí los creyentes, los que murieron pero creyeron en Cristo y tienen vida en el Espíritu, vida espiritual.
y que por eso nosotros podemos sufrir y padecer las críticas injustas. Podemos soportar el bullying desmedido. Podemos soportar los señalamientos falsos que nos puedan hacer. En Cristo tenemos esperanza. Esta vida no se acaba aquí y no se acaba ahora. Mi hermano, tenemos esperanza. Aguanta, no cedas ni un milímetro. No cedas ni un centímetro. No cedas. El Señor está contigo y esta vida no se acaba aquí. Joven que estás aquí, no cedas. Que se burlen de ti, que te critiquen, que digan lo que quieran decir. Glorifica el nombre de tu Dios. Glorifica el nombre de tu Dios. Esposa que estás aquí, tu esposo todavía no es creyente. Aguanta una milla más. Cristo está cerca. Esposo que estás aquí, tu esposa ni nadie te quiere entender. No abandones. Aguanta un poquito más. El Señor viene. El Señor puede venir esta noche. Esperemos, pongamos la esperanza completa en el Señor. Visita que me acompañas y no crees en Cristo. Este mundo de placer es pasajero. Este mundo de placer se va a acabar. Tu corazón va a dejar de latir. Un día vas a morir. Arrepiéntete. Cree en Cristo, cree en el Evangelio. Si no sabes qué significa creer en Cristo, empieza a creer en Dios. Reconoce que tú de verdad eres pecador. Reconoce que tú de verdad estás haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y dile a Dios, mira, me arrepiento de esta vida que he llevado hasta ahora. Necesito tu asistencia. Necesito tu ayuda. Busca un hermano aquí en la congregación, un hermano en la fe, y le háblame un poquito más del Evangelio. Predícame un poquito más. Yo quiero escuchar más. Yo quiero entender más ese mensaje que están predicando. Pero cree en tu corazón. Cree en tu corazón. Si no quieres hacerlo ahora, cuando llegues a tu casa, solo allí con tu almohada, donde nadie te ve, en el baño, arrodíllate delante de Dios. Si te da vergüenza, porque tú eres un machorote, tú eres un macho alfa, o una hembra omega, y no quieres que te vean creyendo en Dios, cuando estés solo ahí, quebrántate delante de tu Dios y ruégale que te salve. Ruégale que venga por tu vida. Dice C.S. Lewis, apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas. Vamos a orar. Padre Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Te damos gracias porque en ella podemos encontrar consuelo, refugio, ánimo. En ella podemos encontrar todo lo que necesitamos para este caminar que nadie prometió que iba a ser fácil. Para este caminar que nadie prometió que iba a estar lleno de florecitas, Señor. Sino que es un caminar duro y solo lo podemos pasar asidos de ti, aguantados de ti. Solo lo podemos pasar confiando en ti, Señor. Padre, Señor, ayúdanos a vivir de una manera digna para ti, Señor. Ayúdanos a combatir con nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a luchar, a sentirnos incómodos cada vez que manchamos tu nombre con uno de nuestros pecados, Señor. Darnos una intranquilidad espiritual en contra de manchar tu nombre, Dios. Llénanos de tu presencia, acompáñanos, asístenos. Ayúdanos a recordar que las críticas son injustas, pero que tú eres un Dios justo y que tenemos esperanza, Señor. Esta vida no se va a acabar aquí, Señor. Se acaba cuando tú lo digas, Señor. Se acaba cuando Cristo venga. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos que perdones cada falta y cada pecado. En el nombre de Jesús.